Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Mateo, la teología del Evangelio de San Mateo. Desde el capítulo 10 estamos ahora, en forma secuencial. Nosotros vamos en una forma ordenada también para que podamos entender todo este mensaje que nos quiere transmitir, aunque sea de una forma muy general. Ciertamente no estamos entrando en todos los detalles de lo que significa un estudio bíblico, pero por lo menos de lo esencial y fundamental para nuestra vida cristiana. Nosotros en el capítulo 10 de San Mateo nos centramos en la misión de los 12, luego en esta persecución que también el hecho de optar por Jesús trae como consecuencia, la persecución. Pero decíamos también que no es una persecución que vendrán ahí en Bocapuña de Canari, en Muñates y Cuay, Machete Jaimbebe o lo que sea, sino que es una persecución también muy solapada, una persecución que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Como cristianos. Por eso la introducción mismo nos decía, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y por eso nos pide astucia como la serpiente, dice, por una parte. Atentos. Entonces, no es la pecha ante ahí, ¿verdad? Sino que la astucia es el elemento fundamental para poder también poder ofrecer ese Evangelio de Jesús. Pero también lo hacemos con tanta sencillez. Nadie tiene que hacer alardeo de nada, porque en realidad no somos dignos de alardearnos nadie de nosotros, porque todo es gracia, todo es regalo de parte de Dios. Bueno, ahora vamos a mirar la certeza del triunfo, de que los discípulos
anunciando, llegan también a ese triunfo, porque el triunfo es gracia que nos ofrece el Señor después de un empeño, después de un trabajo. Atraviesa de consuelo las palabras también más hirientes, esas situaciones más difíciles con las que nosotros nos encontramos. Del 26 al 31 nos habla de esto, ¿verdad? Dice, no les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Bueno, esto entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Lo que nos está presentando aquí, pero es el triunfo ante el miedo o el sacrificio. El triunfo, porque justamente el Señor está con nosotros. No nos abandona. Y por eso al final también dice, atención, que yo le voy a reconocer a aquel que me ha reconocido, que no tuvo miedo, que se empeñó. Pero también dice, voy a renegar. Yo también renegaré ante mi Padre, que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Por lo tanto, la palabra del no teman, el no teman, esa es la fuerza que nos da Dios, la fuerza del Espíritu, para que nos animemos también nosotros y sigamos, ¿verdad?, empeñándonos, sin achicarnos. Tenemos que seguir, ¿verdad?, en esa lucha, tenemos que hacer ese empeño continuo desde esta convicción que nosotros llevamos en nuestro corazón, esta convicción de seguir a Jesús, esta convicción de vivir la vida del Evangelio. La misión no ha terminado en el lamento que descubre la triste situación del enviado. No termina con eso. No termina entonces con la tristeza. Ah, pobrecito, mirá, quedó ahí. No. Ahora viene entonces esta parte final, ¿verdad? Por lo menos que va del 26 hasta el 32 o hasta el 33, en donde se nos dice y donde se hace hincapié en la fuerza de un Dios que no abandona a su Hijo o a sus hijos, o no abandona a la iglesia, no nos abandona a nosotros, se dice Obea, sino que Dios nos acompaña y nos dice, bueno, ante las persecuciones también yo estoy al lado de ustedes, no teman, porque esto, dice, no pueden hacer nada contra ustedes, al final de cuentas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Esto sí tal vez ya se estaba refiriendo también a una cierta clase de persecución que ellos estaban viviendo, pero una persecución en este sentido sí, también podemos tomarlo dentro de su contexto histórico en una forma literal, ¿verdad? Las persecuciones de los primeros cristianos, cómo incluso los llevaban a las cárceles y cómo incluso los golpeaban, e incluso después más adelante cómo también los mataban, ¿verdad? O sea, con el año, estamos con Mateo, ¿verdad? Estamos entre el año 70, 80. Y bueno, Nerón, 66, tal vez era también repercusión de lo que estaban viviendo los primeros cristianos en Roma, o sea, en el imperio y en todos estos lugares. Entonces se siente, ¿verdad?, una persecución concreta. Pero le dicen, no teman, al ir a pequeña. Incluso el libro del Apocalipsis es todo un libro que se escribe, pero para dar esperanza al pueblo. Este es un libro de esperanza. Este es un libro que nos entusiasma, o sea, le quería entusiasmar al pueblo, levantar el ánimo a ese pueblo que estaba perseguido, a ese grupo de cristianos que se sentían sofocados por las persecuciones
de parte del mundo. Ahí le podemos poner en una forma muy general, ya que hablamos de San Juan, ¿verdad? Del mundo. El mundo como una obra del mal, ¿verdad? Así se lo presenta en una de las acepciones de la palabra cosmos. Entonces, aquí se presenta entonces una reflexión de esperanza, una reflexión que le tiene que dar ánimo, entusiasmo, levantar, mirar hacia arriba. Anira Beguillete, ñande yara o meñan de día, lleva peñan de yara y no ñande día, entonces ñande yareco, pepe tu marangatú, ñande mombaretea, a pecha mantica tu tabe, ñande, a lleva, ñande baretea, ñame, y por a mí, a ya potape, ñande yara yerurea, ñande, es decir, la construcción del mismo reino de Dios. No tenemos que desanimarnos. Eso es lo que le está diciendo a esa comunidad cristiana. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Nuevo Testamento. El arzobispo mexicano Jorge Patrón Wong coordina la preparación de los futuros sacerdotes en todos los seminarios del mundo. Por eso destaca este encuentro del Papa del pasado 29 de marzo por los 5 años del viaje de Francisco a México. Fue un encuentro en que el Papa mostró esta paternidad hacia todos los sacerdotes. El discurso de Francisco pasó desapercibido, pero fue muy relevante porque trazó el perfil del sacerdote en la reconstrucción de la sociedad tras la pandemia. La primera característica que les propuso Francisco es que miren los problemas con ternura. Ante todo necesitamos tener la mirada de ternura con que nuestro Padre Dios ve las problemáticas que afligen a la sociedad. Violencia, desigualdades sociales y económicas, polarización, corrupción y falta de esperanza, especialmente entre los más jóvenes. El Papa también pidió a los sacerdotes que dediquen muchas energías a reconciliar a las personas y a la sociedad. Los pastores estamos llamados a ayudar a recomponer relaciones respetuosas y constructivas entre personas, grupos humanos y culturas al interior de la sociedad, proponiendo a todos dejarse reconciliar con Dios, comprometerse en el restablecimiento de la justicia. La tercera característica que les propuso Francisco es construir fraternidad y unidad a su alrededor y en la Iglesia. Hemos de ser capaces de tener una visión de conjunto y unidad que nos impulse a crear fraternidad, que nos permita poner en evidencia los puntos de conexión e interacción en el seno de las culturas y en la comunidad eclesial. Un perfil que Jorge Patrón Wong resume de este modo. Un sacerdote que sea tierno en sus relaciones con el pueblo que está sufriendo. Un sacerdote que reconcilie, que teja a nivel familiar, a nivel social, el tejido social de reconciliación, y un sacerdote que construya fraternidad en todas partes. Y es que, como es habitual en los discursos del Papa, aunque Francisco hablaba con sacerdotes y futuros sacerdotes de México, esta receta se puede aplicar en todo el mundo. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Solo puedo ver tu fidelidad, todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio por nada.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Mateo. Y leíamos esa certeza del triunfo, la esperanza que recibe esa comunidad cristiana. La misión entonces no termina en el lamento, sino que sigue, continúa ahora esa partecita del 26 en adelante con la fuerza esperanzadora de Dios, que les alienta, que les entusiasma, les dice, aquí no termina la vida. Esta es parte, y es parte esencial también de la vida. Recordemos que esta es una lectura y relectura de la misma vida de la pasión de Jesucristo, pasión, muerte y resurrección. El hecho de pasar por la cruz, el hecho de pasar por el sufrimiento no quiere decir que Jesús se queda en la cruz. Por eso les dice, esto no termina ahí, no termina con la persecución, sino que después viene la gloria de la resurrección. Pasión, muerte y gloria de resurrección. La vida del cristiano es también una gloria de resurrección, o por lo menos está tendiendo hacia la gloria de la resurrección. Las palabras que preceden, dirigidas de una manera preferentemente al mensajero, se aplican a todos los creyentes, como dijimos recién. Todas estas palabras no son simplemente para recordar lo que sucedió hace 2000 años, sino que ahora se dirige directamente a cada uno de nosotros, a todos los creyentes. Así lo indica ya un pequeño texto, introducido en una forma secundaria en la unidad más grande. Vamos a mirar un poco, 10, 24, 25. Comienza diciendo, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? Esto entonces se introduce después, dice, como para darnos antes la motivación positiva, esa motivación que nos va a ayudar a hacer el camino, a no desanimarnos ante las persecuciones. Y entonces, como un preámbulo, como una introducción, recuerden que el discípulo no es más que su maestro. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Nosotros somos seguidores de Jesús, Jesús es nuestro maestro. Nosotros no somos más que Jesús. Muy bien, hasta ahí te aceptamos. Y te hace la comparación con el servidor. El servidor no es más que su dueño. Muy bien, hasta ahí todo lindo. Al discípulo le basta ser como su maestro. Al discípulo le basta ser. Es decir, uno se empeña, porque el discipulado puede estar en una escuela, ir detrás del pensamiento, de la vida, de la propuesta del maestro. Y por lo tanto le basta. Imagínense si yo llego a esa propuesta que él está haciendo de vida. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, cuánto más a los de su casa. Y ahora viene entonces este golpe, ¿verdad? Es decir, si ustedes sufren a causa de mi nombre, si ustedes sufren por el Evangelio, miren que a mí también me han tratado mal. Incluso a mí me llamaron Belzebul, incluso que curo con el poder de Belzebul, y tantas cosas negativas han dicho de mí, ella de Ñande Yara. Imagínense, si a mí, siendo el maestro, me han llamado de esta manera, ¿cuánto más dirán de ustedes? ¿Cuánto más dirán de ustedes? Por lo tanto, estén atentos, por lo tanto, procuren, vean lo que significa un compromiso cristiano entonces. Es lindo, ¿verdad? Entonces, estas palabras dirigidas de una forma preferente al mensajero se aplica a todos los creyentes. Y este texto introducido de una forma secundaria, porque es una introducción, pues en una forma secundaria dentro de la gran unidad que nos muestra aquí el 10, 16, 31. La suerte de Jesús perseguido y denigrado se convierte en el modelo. Esto se convierte en el modelo, es decir, la inspiración de los discípulos. Así como Jesús es perseguido y denigrado, ese va a ser entonces el modelo para todo cristiano. Un Jesús entonces abofeteado, perseguido, un Jesús sufriente. Este va a ser un modelo de sus discípulos. Este es el modelo para todos los secuaces, todos los seguidores de Jesús.
Y esto es lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 32 al 39, que dice, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hasta ahí todo bien. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Yo no vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar el hijo con la madre, la hija con el padre, la hija con la madre, a la nuera con la suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Eso tenemos hasta el versículo entonces 39. Se dan cuenta que es un signo de contradicción prácticamente aquí Jesús, para todos en este sentido. Por lo tanto, la suerte de Jesús perseguido, denigrado, se convierte en el modelo de sus discípulos. Un Jesús perseguido, un Jesús denigrado, pero ese es el modelo. Eso lo muestra lo que sigue, que se aplica de manera ya directa a todos los hombres. Cristo divide. Cristo divide. Vea. Y sí, porque una opción fundamental, decíamos en los cursos anteriores, implica para nosotros asumir, nosotros mismos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de aquello que nosotros creemos, de aquello que nosotros damos fe. Pero esto ciertamente que muchas veces van en lucha con los nuestros. Muchas personas no piensan como nosotros. Muchas personas no llegan a entender el Evangelio así como el Señor está proponiendo. O porque lo toman literalmente, o porque si no directamente nos induce hoy. Y entonces hace su propio, su propio Evangelio. Pero es un poco contradictorio, entonces mejor decir, hace su propia vida, sigue sus propios caminos. Y por eso lo que se aplica, ¿verdad?, esto a todos los creyentes es lo que también aquí nos está diciendo, ¿verdad?, en esta introducción. El discípulo no es más que su maestro. Y así entonces nosotros tenemos que saber que si al maestro lo han crucificado, ciertamente que el discípulo, ¿cuánto más, dice, van a hacer con sus discípulos? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, sobre su teología. Hablábamos nosotros de que Cristo divide, decíamos. Dios, entonces, que actúa en la persona de Jesucristo, que trae el mensaje que se anuncia. Y ahora este Evangelio de Jesucristo divide. ¿A quién divide? Divide a la gente. El juicio de su espada ha separado a la familia, de tal manera que quien ame a sus hermanos más que al reino de Jesús no es digno de su triunfo. No es digno entonces del triunfo del Señor. Y en esta manera el Señor divide. Eso es lo que encontramos aquí en el versículo siguiente, ¿verdad? Del 34 en adelante. La espada corta a los creyentes por el medio, le cortan. Ay, qué atención. La espada corta. La espada entonces no perdona en ese sentido. Ojalá miro peor todavía. Quien no tome su cruz y siga a Cristo no le pertenece. Esto es así tajante, esto es así cortante, como esa espada, ¿verdad? Que atraviesa verdaderamente y te corta. Así también. Dice, quien no tome su cruz y siga a Jesús, no le pertenece. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Este Jesús que nos pertenezca. Quien no pierda su vida, no la entregue por los otros como don del reino de Dios. Quien no pierda su vida, no la entregue por los otros como don del reino, no ha llegado a ser hombre perfecto, ha fracasado. Entonces aquí la idea principal es aquel que no entrega su vida por los demás, entonces no es digno del Señor, ¿verdad? En el 38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Es el sentido profundo entonces de una asunción muy responsable, cada uno tiene que asumirlo en una forma muy responsable, el Evangelio de Jesús. Por eso es que está diciendo, el Evangelio de cierta manera divide, porque es como esa espada filosa, ¿verdad?, que atraviesa, y desde ahí nosotros entendemos que todo lo que el Señor nos está proponiendo es para que nosotros lo podamos asumir. Y ahora al asumirlo, ahí vienen los pequeños problemitas, ¿verdad? Alrededor nuestro. Alrededor, aquí te presenta con la familia, ¿verdad? Pero la familia que puede representar toda la sociedad. Quiere decir este intercambio con la humanidad. Es ahí donde nuestro intercambio nosotros no nos ponemos de acuerdo. Entonces, por eso dice, quien no pierda su vida,
no es digno de mí. Quien no se entrega no es digno de mí. Toda la experiencia se resume ya en un rasgo: el testimonio de Jesús el Cristo. El testimonio de Jesús el Cristo es entonces el resumen de la propia existencia de un seguimiento de Jesús, ¿verdad? El testimonio ya de Jesús mismo. El mismo Jesús será ante el Padre el defensor del que en la tierra le confiese, negará en cambio ante el juicio a quien le niegue. Jesús entonces es el defensor, nos va a defender. En el 32 encontrábamos eso, ¿verdad? Dice, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré. Elemento para nosotros muy importante. ¿Por qué? Y porque justamente nos encontramos ante Dios Padre y un gran intercesor que es Jesús mismo. Pero al mismo tiempo, ante aquel que me niegue, ciertamente ¿cómo yo puedo defenderlo si yo no lo conozco? Me ha negado y me sigue negando. El juez es aquí el Padre. Jesús hace el oficio de abogado, claro, defensor. Lo presenta, lo mira, lo ve. No, pero ahora coge alguna manchita. Bueno, pero sabes que el asunto es que Jesús, como abogado, entonces él presenta aquí al acusado. Pero Jesús es abogado decisivo. Su palabra determina el juicio. Su palabra determina. Esto también es importante que entendamos, porque no es simplemente un Jesús que opina, un Jesús que le dice al Padre, bueno, podemos ver, ¿qué te parece? Yo doy un voto, no sé qué decir o no. Aquí entonces ya la parte de Jesús como abogado ya es en un juicio decisivo, entonces. Su palabra determina ese juicio. Por eso ha podido presentarse ya en Mateo en forma de juez definitivo. Se presenta entonces como juez definitivo. Por eso es suya la sentencia que no tiene apelación ninguna. Cuando se presenta en Mateo como juez definitivo, vamos a mirar un poco el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente. Mateo 3, ahí está. Del 11 en adelante. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Esta es entonces la presentación que nos está haciendo aquí, el capítulo 3, versículo 12. Por eso es suya la sentencia que no tiene apelación alguna. No tiene ninguna apelación. Jesús como abogado, defensor, eso sí. Aquí se habla del juicio de Jesús a sus discípulos. ¿Cómo se porta con nosotros? Ya hemos dicho que el discípulo ha ofrecido a las ciudades y las casas de este mundo la paz del Padre. Quien le rechaza se somete a juicio. Quien le acepta ha recibido a Cristo. Es más, está en el Padre. Todo cristiano es mensajero de Jesús. Lo que a Él se haga, se hace al mismo Cristo. Lo que a Jesús se le está haciendo al mismo Cristo. En el profeta está Jesús, está en el justo, está en cualquiera de los más pequeños que han traído y se han llamado los discípulos. Todos entonces entramos dentro de esto. Y este juicio interesante de Jesús a sus discípulos es directamente como esa pregunta retórica donde uno tiene que responder, a ver, ¿cómo estamos viviendo esa relación con ese hermano, verdad? Evidentemente. Acabamos de mostrar que los creyentes se encuentran situados ante el juicio. Ante el juicio estamos todos. Y eso va a depender, ¿verdad?,
de que nosotros pensemos y veamos, a ver en qué camino estamos. Porque no quiero insistir mucho, ¿verdad? Pero todos los evangelios, sobre todo San Juan y también aquí San Mateo, nos decía que aquí yo te pongo ante dos caminos, el Deuteronomio de nuevo. Tú tienes que determinar entre el bien y el mal. Deuteronomio 30, versículo 15 dice eso, ¿verdad? Yo te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Tú tienes que decidir. Si tomas el camino del bien, estas son las ventajas. Si tomas el camino del mal, estas son las desventajas. Por tanto, para nosotros aquí lo que estamos mirando es que nos encontramos ante la condición del juicio. ¿Cómo vamos a ser enjuiciados por el Señor? Ante el juicio de los hombres que persiguen, ante el juicio de Jesús que les exige que confirman y prediquen. Ahora observamos que también los otros, todos, se hallan ante el juicio que Dios va a hacer. Todos nos encontramos ante ese juicio final. Tienen a Cristo en los cristianos. Le aceptan si reciben a los suyos. Le rechazan si desprecian a los pobres, justos y sobre todo a los mensajeros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Dentro de mi corazón arde la llama de tu amor. Mi pasado olvidaré para vivir en verdad. Mi corazón humillaré y por siempre te seguiré. Compartir, vivir.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros terminamos diciendo anteriormente en el bloque que tienen a Cristo en los cristianos, le aceptan si reciben a los suyos, le rechazan si desprecian a los pobres, justos, mensajeros, etc. ¿verdad? Esto, ahora tenemos que ir a esta última partecita, ¿cómo termina? ¿Cómo termina este discurso misionero? Estamos en el capítulo 11, versículo 1. ¿Qué nos dice entonces San Mateo? Capítulo 11, versículo 1. Dice lo siguiente, Mateo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Termina entonces así el discurso misionero. Las palabras y las obras de Jesús que van desde el capítulo 5, que son las bienaventuranzas, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y 9, se han puesto aquí a la luz del gran mensaje de la Iglesia que, obediente a Cristo, le predica y testimonia entre los hombres. Testimonia entre los hombres. El testimonio es muy importante, ¿verdad? El mensaje de la Iglesia ha recibido así la dimensión profunda. Como enviada de Jesús, proclama la verdad del reino y no sus propios sueños o palabras, pero poniendo a todos ante el juicio de Dios que se aproxima. La Iglesia se sitúa al mismo tiempo ante el juicio de los hombres que la buscan o persiguen. Ahí es donde se encuentra entonces la Iglesia. La Iglesia se sitúa en ese lugar, es decir, la comunidad. No pensemos como siempre hacemos nosotros, la Iglesia decimos y ya pensamos en el Papa, en los obispos. No, aquí la Iglesia es la misma comunidad. Ciertamente que ellos están al frente de la Iglesia. Nos animan, nos ayudan, nos dan ese famoso jale, dale fuerza, ánimo. El famoso jalero, ¿verdad? Pero necesitamos siempre los líderes que estén al frente de toda institución. Y por lo tanto, todos se encuentran ante el juicio, ¿verdad? Todos nos encontramos ante esta situación en que termina ya este discurso. Y como enviada de Jesús proclama la verdad del reino y no sus propios sueños o palabras, pero poniendo a todos ante el juicio de Dios que se aproxima, la Iglesia entonces se sitúa al mismo tiempo ante el juicio de los hombres que la buscan o persiguen. Ante el juicio de los hombres también. Y claro, porque tenemos que ver, porque la Iglesia, ¿quién es? La Iglesia que somos nosotros. La Iglesia es la comunidad. Entonces necesita también mirar, criticar, entre comillas, es decir, buscar elementos que ayuden verdaderamente al hombre a crecer y a comprometerse. La misión no es realidad que pasa. La misión no es realidad que pasa. La misión es una misión continua. La misión está ahí presente continuamente. Centra al hombre ante el mensaje de Jesús y le sitúa en juicio. Este juicio tiene ya los caracteres que veremos en los otros capítulos 24 y 25 de San Mateo. Se ve mejor estos juicios. Sin embargo, hay un detalle. Hay aquí un detalle diferente. Allí se juzga a los hombres por su modo de portarse frente a todos los pueblos. Por el modo, viste que el testimonio, el ejemplo, arma secreta. El arma del cristiano es entonces el testimonio, el ejemplo, el modo de comportarse. En una situación y en un mundo donde hay mucha corrupción, y bueno, ¿cuál va a ser tu modo de comportarte? Bueno, yo también entro en esta forma de vivir. Entonces, ¿dónde hay testimonio? ¿Dónde hay cristiano? Hay cristiano. Por lo tanto, hay un detalle diferente. Allí se juzga a los hombres por su modo de ponerse frente a todos los pequeños. Y no solo en relación
con los cristianos, no solo en relación con los cristianos. De esta forma, el hombre mismo, el hombre necesitado, se convierte en mensajero de Jesús, testigo de su amor y su presencia entre los hombres. Bueno, con esto, queridos hermanos, entonces va terminando este capítulo 10. Este capítulo 10 que nos está hablando y que nos está diciendo primero como signo de contradicción y después la manera de recibir a los apóstoles. Así va concluyendo: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedarán sin recompensa. No quedarán sin recompensa. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? Pero imagínate también lo que te pone como ejemplo, ¿verdad? Dice que aquel que dé, aunque sea un vasito de agua a su hermano, ese no quedará sin recompensa. Ese tendrá de parte de Dios nada más y nada menos que la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa del Señor? Y nosotros ya sabemos. La recompensa del Señor es la felicidad, la realización, la plenificación, la resurrección, la vida eterna. Esa es la recompensa del Señor. Y por eso el evangelista, cuando está hablando de esta situación y que dice, bueno, aquel que da, aunque sea un vasito, porque viste que aquí está, no tanto el valor de lo que yo te estoy ofreciendo, sino que con qué sentimiento yo lo estoy dando, con qué responsabilidad yo lo estoy dando, con qué deseo lo estoy dando entonces a esa persona que me está necesitando. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Y el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a alguien que anuncia, a alguien que está entonces deseoso de dar a conocer el reino. Y bueno, entonces le está diciendo a la comunidad cristiana y a todos los demás, también a los judíos y todos los que están leyendo, escuchando el evangelio. Imagínense, el que le recibe a estos, es decir, a los discípulos de la iglesia, a los que salen a caminar, a los que salen a predicar. Entonces, ¿a quién están recibiendo? Primero te digo que le recibe a Jesús. Y segundo, después te va a decir que también recibirá la recompensa del profeta. La recompensa de esa persona que se ofreció totalmente por el reino de Dios, en favor del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, este capítulo 10 nos anima a todos, ¿verdad?, a seguir haciendo lo mejor también de nosotros mismos, a ofrecer lo mejor de nosotros mismos y ver cómo nosotros también podemos comprometernos. Por una parte, no nos olvidemos, tendremos persecuciones. Por otra parte, hay también la valentía, es decir, esa esperanza que nos presenta el Señor. No se olviden que todo esto es un signo de contradicción para el mundo, el cosmos. Y por último, en la medida en que todos nos esforcemos en recibir ese mensaje de Jesús, ¿verdad?, a través de los apóstoles, porque todos necesitamos recibir, como todos también tenemos que entregar. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.